Corintios 1:26, del 26 al 31. Lo voy a leer en la versión, digamos, normal de la Biblia, y en otra versión que es un poco más, que la podemos entender más fácil. Y dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo vamos a leer en otra versión, el 30, en Nueva Traducción Viviente, y dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Entonces nosotros vemos acá que estar en Cristo, estar con Jesús, ya nos da beneficios, que dice acá, para nuestro beneficio. ¿Cuáles han sido esos beneficios? La justificación, la santificación y la redención. Esos son los beneficios que nos da Cristo por estar en Él. Entonces, justificación, santificación y redención. Vamos a ir desglosando cada uno para aprender exactamente qué es lo que Dios nos está regalando, y así poder darnos cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. El primer punto que vamos a analizar es la justificación. En una definición, digamos, de diccionario jurídica, la justificación representa la determinación divina de convertir todo el mal en bien, un regalo al culpable para remover toda condena y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. Esa sería como la definición, ¿no? Entonces, Cristo nos justifica. ¿Qué justifica Cristo en nosotros? Leamos Romanos 3:24. Se me va la voz, no sé. El ventilador parece. Romanos 3:24. También lo voy a leer en la versión que leemos siempre y en otra. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Vamos a leerlo en otra versión para que comprendamos un poquito más. Dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dice: las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Mira, hay muchos versículos acá que podemos seguir investigando, pero para que se entienda un poco, nuestra vida pasada estaba entregada a pasiones y a deseos pecaminosos. Todo, si usted hoy día está acá, es porque usted era un pecador antes, ¿me entiende? Y Dios lo trajo acá. O sea, usted no puede decir, no, yo en mi pasado no hice nada, porque justamente está acá.
Y ya al estar acá significa que Jesús lo justificó. ¿Y qué justificó en su vida? Y un pasado pecaminoso. ¿Me entienden? Mire, hay un versículo. En Romanos 6:6 dice, mire, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? Entonces nosotros, en nuestro pasado, antes de conocer a Cristo, éramos pecadores, pecábamos. Por eso el sacrificio de Jesús, como leíamos, nos justifica. Justificó todo lo que nosotros habíamos hecho, se puso ahí frente a Dios, intercediendo por nosotros, diciendo, déjalo, está justificado todo lo que hizo, de ahora en adelante no peca más. Juan dice eso, el que conoce a Dios no peca, porque justamente el sacrificio de Dios fue una vez. No es que Jesús todos los días lo crucificamos para justificarnos, ¿me entiendes? Fue una sola vez, porque nuestro pasado era pecaminoso. Entonces nuestro pasado pecaminoso Dios lo justificó. Mire, Hechos 13:39 dice, y que todo aquello que por la ley de Moisés no podía ser justificado, en él está justificado todo el que cree. Nosotros, si creemos en Jesucristo, ya estamos justificados. Justifica nuestro actuar pecaminoso, porque no sabíamos, éramos ignorantes. Pero cuando Cristo nos ilumina, ya no somos más ignorantes, ¿me entienden? Ya empezamos a entender un montón de cosas, con el tiempo obviamente, pero ya estamos justificados desde ese momento que nosotros conocemos a Cristo. Imagínense un juicio, por ejemplo. Usted tiene 5 condenas, ya está condenado, usted ha cometido pecados que lo han condenado. Usted imagínese esa situación, y cuando el juez va a dar el veredicto, le dice, está justificado, todo lo que hiciste te lo revoco, libre, andate. Imagínense en una situación ahora, si no sé, un preso que está para ser condenado y que el juez le diga, son libres. Pasa acá, pero bueno, eso pasa porque lo hacen mal, pero no, justificado. Está ahí el hombre, tiene un montón de cargos en contra, y Dios le dice, el juez le dice, vaya tranquilo, está libre. Esa es la justificación. Pero a nosotros nos cuesta a veces reconocer que nosotros teníamos una vida pecaminosa. Ya vamos a ir aprendiendo más adelante todas las cuestiones que nos apartan de Dios, pero entienda que si estamos acá es porque nosotros éramos pecadores, sencillamente. Y como leímos en el primer versículo que decía, lo débil escogió Dios, lo menospreciado, lo vil, o sea, lo malo. Si está acá, no es porque era bueno, ¿entiendes? Está acá porque justamente era vil y menospreciado. Y por eso Dios nos tomó. Ya no somos más vil y menospreciados. Gracias a Jesucristo, a su misericordia. ¿Por qué? Porque nos justifica. ¿Entendió ahí esa primera parte? Somos justificados por la sangre de Jesús. Glorioso Dios. Romanos 8:28. Vamos a leer. Toma un poquito de agua. Dice 8:28, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, mire, dice, todos nosotros somos llamados de Cristo. ¿Me entienden? Él nos llamó, nos predestinó desde antes de la creación del mundo que hoy estemos acá escuchando su palabra para cumplir su voluntad. Ya hemos aprendido a los jueves y domingos pasados que hay una voluntad de Dios para este planeta Tierra, que es que todos lo conozcan y nosotros tenemos que llevar ese evangelio, ¿me entienden? Entonces esa es la voluntad de Dios.
Dios ya nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que colaboremos en su obra acá en la tierra. Y acá dice, los predestinó, o sea, nosotros nuestras obras que vamos a hacer ya están predestinadas por el Señor. Están en nosotros que las queramos hacer. Y dice, a los que llamó, también predestinó, y a los que llamó, justificó, y a estos glorificó. ¿Por qué glorificó? Porque nosotros vamos a ser glorificados en Cristo. Somos glorificados en Cristo, pero vamos a ser glorificados en Cristo cuando estemos con Jesús. Pero es importante que entendamos esto, que es sencillo, simplemente que Jesucristo, un beneficio que nos da es la justificación de nuestros pecados, de nuestra vida pasada pecaminosa. Siempre hemos cometido pecados, pero desde el momento que conocimos a Cristo, nuestra vida pasada desaparece. Dios ya no se acuerda más de lo que hicimos. Su palabra dice que Él toma todo nuestro pasado y lo arroja al fondo del mar. O sea, ya no se acuerda más. Nosotros no tenemos por qué andar acordándonos de nuestro pasado, porque ya una vez que iniciamos la vida en Cristo somos nueva criatura, ¿sí? Nueva creación. Entonces, somos justificados en Cristo Jesús. Ahora, su actuar de ahora en adelante no puede ser más pecaminoso. ¿Me entienden? Porque ya Dios le justificó lo anterior. Pero de ahora en adelante, ¿cómo le va a justificar a Dios los pecados? ¿Qué le va a decir? No, que no conocía a Dios. No. Ya Cristo ya se reveló a tu vida. Ya no puedes tener una razón para justificarte vos mismo. Ya Cristo te justificó una vez y para siempre. Entonces, entienda que ya no tenemos ese beneficio, por así decirlo, de que fuimos justificados en nuestro pasado. Y ahora tenemos que actuar con prudencia en nuestra vida. Porque Dios, por supuesto que Él perdona nuestros pecados, eso predicamos. Pero, ¿qué le va a decir? Usted imagínense que Dios venga hoy día acá, que esté Jesús acá, Dios. ¿Qué le va a decir? No, ¿sabe qué? Mira, hice esto. ¿Qué le va a decir? El pecado que nos aparta de Dios. ¿Cómo se lo puede justificar al creador de todo? ¿Cómo? Yo me ponía a pensar y digo, ¿qué le voy a decir? No se puede decir nada. Es como que entregado. O sea, ya está. Como cuando va a rendir sin estudiar. Ya fue. Ya sabe que está ahí mal. Redimidos. El otro punto. Entonces, el primer punto, justificados. El segundo punto, vamos a leer, es redimidos. Redimidos sería rescatar. Dice su palabra que redimidos es sacar de la esclavitud en la que estábamos atados por el pecado. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Fíjese que dice que la paga del pecado es la muerte eterna, una eternidad separada de Dios. Él no puede convivir con el pecado porque es santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Entonces el pecado nos aparta del Señor, nos aparta. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte, porque va a ser una muerte, una eternidad sin Dios. Es muerte, literalmente. Pero Jesús, con su sacrificio en la cruz, Él redimió, nos sacó de esa esclavitud en la que estábamos, que ahora vamos a aprender, de esa esclavitud, y nos redime, nos libra, nos libera. Esta palabra que generalmente se usaba mucho en la esclavitud, es como que el dueño del esclavo le decía, sos redimido, es decir, ya no son más mi esclavo, te puedes ir, ¿entiendes? A esa idea es la idea de redimido de Cristo. Mire, vamos a leer Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más adelante en el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios, acá está escrito que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si usted ha leído alguna vez Levítico, ahí empieza un poco lo que es la ley que Dios le entregó al pueblo para que viviera ordenadamente, porque eran, imagínense, seres humanos, nosotros ahora somos malos, imagínense 4000 años antes, eran salvajes. Entonces Dios estima una ley para que ellos estén más o menos ordenados. Y si usted lee, hay un montón de cosas que tienen sentido en la antigüedad para que vivan ordenados, muchas cosas relacionadas a las impurezas sexuales, muchas cosas relacionadas al respeto hacia la mujer, al respeto hacia los hijos, al que hace algo malo, que la pague, digamos, o sea, para que vivan ordenadamente. Pero si usted se pone a leerlo detalladamente, nosotros no podemos cumplir nada de eso. Por ejemplo, hay una parte que dice que dice, el hombre no se cortará la patilla. Yo no tengo, digamos, o sea, ya perdí, ya fallé en la ley, digamos, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que nosotros no podemos cumplir. Por eso acá dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué dice de la maldición de la ley? Porque si no cumplías la ley, era literalmente que estabas separado de Dios, ¿me entiendes? Y era difícil cumplirla. Entonces, Cristo nos redime de eso. Somos liberados. No tenemos que hacer lo que dice la ley porque Cristo ya la cumplió en nosotros, en Él, digamos. Básicamente, imagínense otra cosa que yo pensaba, digo, los judíos, por ejemplo, tienen una ley que un día a la semana, que es el Shabbat, el sábado, ellos no hacen nada de nada. O sea, no cocinan nada, ¿me entienden? Es un día que Dios estipuló para ellos, el Shabbat. Y bueno, yo pensaba, digo, capaz que eso es lo único que podemos cumplir, no hacer nada, ¿entiendes? Porque es así, es lo único que quizás como argentinos podemos hacer. Nada. Sigamos leyendo. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos llamó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, dice su palabra. Nos lavó de los pecados con su sangre. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por Cristo somos redimidos. Nosotros cantamos, soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Él llevó todos nuestros pecados, nuestra enfermedad y dolencia en la cruz del Calvario. Por eso somos redimidos. Nunca más nuestro cuerpo va a estar atado a la esclavitud del pecado. Usted fíjese que, bueno, no me voy a adelantar. Seguimos, otro punto más importante, la santificación. Entonces ya vimos justificación, redención, y ahora vamos a ver la santificación. Son los beneficios de estar en Cristo, digamos. Él perdona nuestros pecados, nos justifica de nuestro pasado y también nos santifica. Fíjese que la santificación muchas veces uno capaz que la entendemos de manera más o menos, digamos. ¿Qué es la santificación? Básicamente, no imagínense, sino Dios es santo. Dios es santo. Más gráficamente, piénselo que en la antigüedad había un templo y en el templo estaba separada la parte en la que podían entrar los hombres y la que estaba Dios. Estaba separada, no podía entrar. Solamente una sola persona podía entrar. ¿Me entienden? Entonces, Dios es santo y nosotros no podíamos tener lugar con Dios porque Él es santo y nosotros venimos de una vida pecaminosa. Entonces el pecado es contrario a Dios.
no podemos compartir con Dios nada. Pero justamente el sacrificio de Jesús, en la historia, lo representa como que Él rompe el velo del lugar santísimo. Él rompe el velo para que todos podamos acceder a ese lugar santo. Es decir, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos santificados, es decir, que se nos cubre con una santificación que nos permite participar de las cosas de Dios. Nos permite participar de las cosas de Dios. La santidad, estar con Dios. Nosotros naturalmente no podemos, ¿me entiendes? No podemos, porque Dios es santo y nosotros pecamos. Dios no peca, ¿me entiendes? Entonces no podemos compartir lugar con Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros somos santificados, es decir, empezamos a tomar parte en las cosas de Dios. Ya somos parte de Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Mire, vamos a leer 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Segunda de Tesalonicenses 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Corintios 6:11 dice: 6:11: y esto erais algunos, y esto eras ya algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos son versículos que justifican esta santificación. Pero vio que decía, dice: así como el que los llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a desglosar un poco esta parte para que se comprenda. Nosotros somos santificados, es decir, no podíamos participar de las cosas divinas de Dios, y gracias al sacrificio de Jesús podemos participar. Nos santificó para que podamos acceder al lugar santísimo con Dios. Pero entonces, ¿por qué su palabra dice que así como el que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir? ¿Cómo sería eso? Si ya Dios nos santificó, ¿por qué acá se nos pide que seamos santos? ¿Me entienden? Es como que nos está pidiendo que algo tenemos que hacer nosotros para mantener esa santificación. ¿Me entienden? Ya Dios nos santifica. Si nosotros tuviéramos desde el momento cero en que Cristo nos santificó, somos santos. Pero ya en el segundo uno ya no. Porque ya empezamos a cometer cosas que nos apartan de Dios. ¿Me entienden? Por eso acá dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, yo le voy a leer esta parte como para que se dé una idea de todas las cosas que nosotros podemos llegar a hacer y que hacemos, que nos corre, digamos, nos aparta. Son pecados para Dios, nos aparta de Dios. Mire, dice: Dios nos llama a santidad, dice su palabra, no a inmundicia. Dios nos llama a la santidad, no a la inmundicia. Dice: fornicaciones, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Algo de eso hacemos, no puede ser que no. Dice dice inventores de males. Oh, ¿cuántas veces ha inventado un mal? Se le dice de otra manera, pero usted sabe cómo se le dice a eso. Después, aborrecedores de Dios, injuriosos. ¿Cuántas veces injuriamos personas? ¿Me entiende? Le leo esto para que entienda que todas estas cosas nosotros hacemos naturalmente. ¿Me entiende? Por eso su palabra en 1 Pedro decía que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos servir a Dios y estar haciendo cualquier cosa, porque Cristo ya nos santifica para que podamos acceder al Padre, pero nosotros tenemos que mantenernos en esa santificación. O sea que todo esto que leímos, todo lo contrario hay que hacer, ¿me entiendes? Nosotros no podemos ser murmuradores, no podemos andar inventando males, soberbios, altivos, porque esas cosas son parte de la naturaleza humana. Y Cristo nos santifica en espíritu, somos santificados. Entonces por eso dice, toda vuestra manera de vivir, que sea santa. Usted, hermano, tiene que vivir de manera santa. Imagínense, acá estamos solamente 3 horas a la semana. O sea que acá, en este momento, somos todos santos, ¿me entienden? No estamos haciendo nada, estamos escuchando la palabra, adorando, alabando a Dios. Pero el resto de las horas, 24 horas por el resto de días, está afuera usted. Por eso su manera de vivir tiene que ser santa. Nosotros somos libro abierto para la gente de afuera. Usted, cuando va y se presenta a alguien y le dice yo soy cristiano, generalmente lo que pasa es que, mira el cristiano, porque ha pasado eso, mira el cristiano, porque nosotros fallamos también, no somos perfectos, digamos, tenemos nuestras fallas, pero justamente tenemos que evitar que esas fallas sean lo menor posible, tenemos que actuar de manera santa afuera, para que la gente que vea diga, no, estos chicos sí son cristianos, estas personas sí es verdad son cristianos, y no hace falta andar presentando, yo soy cristiano, porque ya lo ven, ya lo perciben, que hay algo diferente en usted. Entonces Dios nos santifica y nos permite participar de las cosas divinas, pero nosotros debemos permanecer santos, porque Él es santo. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? Como hablábamos al principio, estas son las recompensas que nos da Dios por estar con Él. Al nosotros ser justificados, redimidos y santificados, nosotros estamos cerca de Dios. Y su palabra dice que todo lo que toquemos será bendito, por ejemplo, dice, si estamos cerca de Dios. Todo lo que toquemos va a ser bendito. Su palabra dice que vamos a ser prosperados. Dice, déjeme que lo lea acá. Dice así, su palabra dice, bendiciones nos alcanzarán, dice, abrirá su buen tesoro el cielo y nos hará sobreabundar en bienes, dice su palabra. Bendecirá todo aquello que le pongamos las manos. Dios nos pondrá por cabeza y no por cola. A su vez también sabemos que estar con Cristo, con su Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es un beneficio. No cualquier persona puede amar, no cualquier persona tiene paz en su interior. Eso es un beneficio de estar cerca de Dios, ¿sí? Dios nos dota de dones espirituales a cada uno de nosotros, talentos para poder trabajar para su obra. Eso es un beneficio, pero todo eso se hace visible si nosotros estamos santos en nuestra manera de vivir. ¿Entienden? Son beneficios de Dios que están ahí y muchas veces nosotros no lo podemos acceder porque no es santa nuestra manera de vivir. Entonces tenemos que procurar santificarnos todos los días, no menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Jesucristo murió una vez y para siempre. Murió y resucitó una sola vez.
No todas las veces que nosotros estemos en pecado vamos a andar sacrificando a Dios, a Jesús todos los días, ¿me entienden? Ya lo hizo una vez, listo. Nosotros tenemos que honrar ese sacrificio. Imagínense, su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Usted, la mayoría acá tiene un hijo. ¿No entregaría usted un hijo por otro? Y menos por un asesino, por un violador. No lo entregaría. Usted no lo entregaría. No lo entregaría. En cambio Jesús, Dios dijo, yo entrego a mi hijo por él, por el pecador, para arrepentimiento. Entonces, ¿es un beneficio o no es un beneficio? Estar acá escuchando esta palabra no es un beneficio. Yo sé que a veces se hace difícil honrar lo que Cristo hace, lo que hizo, porque justamente como nuestra manera de vivir no es santa, nosotros no podemos percibir las cosas santas. Entonces nosotros andamos en la carne y entonces percibimos cosas de la carne, como leíamos, mal, enojos, iras, contiendas. Todo eso vemos todo el tiempo, porque nosotros estamos fuera de Dios, no nos estamos santificando. Así que hermanos, si usted en su casa se enfoca más en eso, le presta atención más en esas cosas que están pasando, en los males que nos puede pasar a cualquiera, enfermedad, falta de dinero, problemas con la familia, problemas con los hijos. Pero si usted de esos problemas hace toda una historia, con inicio, desenlace, todo completo de la historia, es porque usted no está alineado con Dios. Usted se está alejando cada vez más y más y más a los deseos carnales. Y acá su palabra dice que Él nos llamó a santidad, no a inmundicia. Entonces, que Dios nos permita, digamos, poder apreciar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Que Dios tenga misericordia y nos permita poder darnos cuenta todo de lo que nos sacó, a dónde nos tiene, todas las bendiciones recibidas de su mano. Todos los días son bendiciones. A veces quizá por lo mismo de los problemas que nos rodean y que nuestra carne misma nos lleva a pensar en ello, no apreciamos ese sacrificio de Jesús. Y si usted sigue indagando en la palabra de Dios, va a ver que son más los beneficios que Dios nos da estando con Él que las cosas que Él quizás nos pide que hagamos. Pero en nuestra mente tan chiquita queremos siempre lo fácil, todo lo sencillo es: orame por esta petición, hagamos esto, Dios dame esto y listo. Sin embargo, si nosotros mantenemos nuestra forma de vivir de manera santa, nosotros todos los días van a ser días bendecidos, ¿me entienden? Todos los días. ¿Van a haber problemas? Sí, porque literalmente fue como una promesa de Jesús: en el mundo tendráis aflicciones, dice su palabra. Vamos a tener problemas, pero no es lo mismo tenerlos lejos de Dios que cerca de Dios. ¿Me entienden? ¿Se ha entendido lo que hemos...? Mire, el gozo de Dios es algo que no es felicidad. No es felicidad. Felicidad te puede dar cobrar un poquito más. Felicidad te puede dar comprarte un auto, pasear, no sé qué se me ocurre, comerte un panchito. Eso te puede dar felicidad. O sea que la felicidad la podemos adquirir de algún lado de afuera, pero el gozo de Dios solo se obtiene a través de su Espíritu Santo. Y es diferente, muy diferente. ¿Me entienden? Nos permite estar el gozo, quizás con un montón de problemas, pero en nuestra vida agradecido, con un espíritu de agradecimiento al Señor. Su palabra dice que nosotros debemos entrar por sus puertas con acción de gracia. Pero si nosotros estamos lejos de Dios, ¿cómo entramos siempre por ahí? Con quejas. Que esta semana esto, que esta semana el otro. Su palabra nos dice claramente que nosotros tenemos que entrar con acción de gracias. ¿Y cómo podemos dar eso? Justamente si nosotros vivimos una vida santificada, de manera santa, vamos a poder tener un espíritu de agradecimiento al Señor. Poder agradecer cosas que quizás antes no veíamos.
Por eso, hermano, espero que se haya entendido. Y es una palabra de gozo, porque Dios nos redime, Dios nos santifica, Dios nos justifica. ¿Y qué es lo más maravilloso que Dios nos ha dado? La mayor esperanza que nos ha dado Dios es la vida eterna, hermano. Nuestra esperanza no está acá, nuestra esperanza no está en un político que pueda llegar a venir a manejar y a arreglarnos todo. Nuestra esperanza no está ahí, en un jefe, no está ahí. Nuestra esperanza está que esto va a pasar y nosotros vamos a tener una vida eterna junto al Padre, adorando, alabando a Dios por la eternidad. Imagínense eso. Quizá 20 años, 30 años nos parecen un montón. Imagínense para siempre. No cabe en nuestra mente, por eso no podemos imaginar cómo será el cielo, cómo será nada, porque es tan maravilloso lo que Dios tiene preparado para nosotros, que tiene que ser todos los días nuestro pilar de vida, nuestra forma de vivir. Tengo un problema, ya lo sé, pero esto va a pasar, esto va a pasar. Todo pasa acá en esta tierra, todo, pero Cristo no pasa. Por eso nosotros tenemos que estar en Cristo. Si estamos en Cristo, va a pasar todo eso. Va a pasar. Pero nosotros vamos a permanecer firmes con Él. Y Él nos va a ayudar. Mire, a veces, muchas veces se trata de enseñar en la iglesia que Dios da, que Dios bendice, que Dios prospera. Y yo digo que sí, porque en la Biblia hay un montón de ejemplos, de historias que Dios ha cambiado situaciones rotundas para bendecir a una sola persona. Pero esa persona tenía el corazón conforme a Dios. Esa persona estaba cerca de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hagamos el camino difícil, porque Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No es cuestión de que yo haga una oración y ya estamos, ¿me entiendes? Es una vida entregada a Dios. La santidad es una vida entregada al Señor. Una vida. Y que cuesta, porque por eso dijo: toma su cruz diariamente. Siempre vamos a tener algo que nos va a costar dejar, que nos va a costar acercarnos cada día más a Cristo. Pero justamente de eso se trata el Evangelio de Dios. Él va a estar con nosotros, va a ayudarnos. Ya leímos que Él, por creer en Jesucristo, por medio de la fe, somos santificados, somos justificados, somos redimidos. Y todas las bendiciones que vienen pegadas con el paquete, por así decirlo, de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, entonces ¿a dónde vamos a estar? ¿A dónde depositamos nuestra esperanza? ¿Qué nos diferenciaría a nosotros de un ser humano que no tiene a Jesús? ¿Qué es lo que nos diferenciaría? Nada. Imagínense si estamos todos en la misma, que está todo caro, que tengo que ir al médico. Estamos en la misma. Estamos en el mismo paquete que todo el resto de personas. Pero Cristo tuvo misericordia con nosotros y nos permitió estar hoy día acá, para que nosotros vivamos de manera diferente todos los días con Él. Que nuestra familia viva de manera diferente. ¿Me entiendes? Pero todo depende de nosotros. Depende de cuánto nosotros queremos acercarnos a Él. Queremos recibir todas estas bendiciones, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que dejar la vida pasada, tenemos que dejar de actuar como niños y empezar a actuar como adultos en la obra de Dios. Tenés 50, 30, 25 años en el Evangelio, ya no podés ser igual que hace 25 o 30 años. Ya tenés que empezar a trabajar de manera diferente. Por eso dice: renovaos vuestra mente. Hay que pensar diferente. Hay que pensar diferente. Nuestra mente tiene que pensar en las cosas que el Señor quiere que pensemos y no en las cosas de este planeta. ¿Me entienden? Así que espero que le haya quedado, pero no nos vamos a ir todavía. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros, que Dios nos permita acercarnos